Buenas tardes para todos, compañeros. Feliz inicio de semana. Vamos a dar inicio con la clase de hoy. Solo me confirman si pueden escuchar el audio correctamente y si pueden visualizar la presentación del día de hoy. Buenas tardes. Perfecto, muchas gracias. Vamos a iniciar entonces. La clase del día de hoy va a ser los elementos de la relación jurídica tributaria para que lo puedan tomar en cuenta para el momento que se pase la asistencia. Vamos a dar inicio entonces. Nuestra primera presentación del día de hoy son los elementos de la relación jurídica tributaria y vamos a empezar definiendo que la relación jurídica tributaria está integrada por dos sujetos esenciales del derecho tributario, que son los que hemos desarrollado durante todo el curso, que es el sujeto activo y el sujeto pasivo. Acá vamos a dar una definición un poco más concreta y abordando todos los elementos y características, principios que ya vimos, definiendo al sujeto activo como el Estado, que actúa como ente estatal encargado de exigir el cumplimiento de la obligación tributaria. Por lo tanto, el Estado como titular de la potestad tributaria actúa por medio de los poderes que lo integran. En ese sentido, tenemos los tres organismos que integran al Estado de Guatemala, teniendo al organismo legislativo como el ente encargado de emitir las leyes, en este caso las que son relacionadas con el derecho tributario en materia tributaria. Luego tenemos el organismo ejecutivo, quien es el que tiene la atribución de la recaudación y el cobro coactivo de estos tributos en caso de que exista una omisión o una negativa de parte del contribuyente a tributar este pago o este impuesto. Y por último tenemos al organismo judicial, el cual es el organismo encargado de dar cumplimiento a lo establecido en la legislación en materia judicial. Este prácticamente se encarga de ejecutar esa normativa en caso de que el organismo ejecutivo ha iniciado el cobro coactivo. Entonces a través de este organismo judicial como ente auxiliar a este tipo de circunstancias es el que se va a encargar de realizar este cobro o este proceso en materia tributaria. Posteriormente vamos a tener una definición un poco más amplia y puntual, el cual establece que el sujeto activo le confiere al Estado el derecho de recibir una prestación pecuniaria, es decir, en dinero, en que se materialice el tributo, y será el mismo en todos los tributos, siendo la ley la que le confiere al Estado la soberanía tributaria, cuya manifestación es el poder tributario, el cual viene desarrollado en la ley propia de cada uno del tributo, y se pondrá en práctica cuando cada persona cumpla con el contenido de lo establecido en la ley. El sujeto activo puede ser cualquier institución del Estado, ya sea descentralizada, autónoma, semiautónoma o centralizada, o sea, cualquier ente público que esté facultado conforme a la ley para cobrar tributos. Entonces, en este caso podemos mencionar a la Superintendencia de Administración Tributaria, la Contraloría General de Cuentas, las municipalidades, entre otras instituciones que son como las más puntuales y las más importantes para el tema de recaudación de tributos. Hasta aquí creo que estamos bien con el tema de sujeto activo y pasivo que ya lo hemos desarrollado. Entonces este es un pequeño resumen e integración de lo que ya hemos desarrollado anteriormente. Luego nos pasamos al sujeto pasivo. Este se encuentra representado por el contribuyente, el deudor tributario o el obligado, es decir, la población, el cual pues como aquí se indica, está obligado ante el Estado para dar cumplimiento a la obligación tributaria, y acá nos da un fundamento legal que es el artículo 135 de la Constitución Política, que norma como un deber de los guatemaltecos cumplir a los gastos públicos en la forma prescrita por la ley. Entonces vamos a darle lectura a este artículo. Solo voy a abrir acá mi Constitución. Y acá establecemos el fundamento que les coloqué en la presentación, que es el artículo 135 constitucional, el cual establece los deberes y derechos cívicos. Y nos establece, son derechos y deberes de los guatemaltecos, además de los consignados en otras normas de la Constitución y leyes de la República, los siguientes: servir y defender la patria, cumplir y velar porque se cumpla la Constitución de la República, trabajar por el desarrollo cívico, cultural, moral, aquí está uno de los aspectos que nos interesa, económico y social de los guatemaltecos, acá tenemos la literal D también, contribuir a los gastos públicos en la forma prescrita por la ley, esta también nos atañe para esta materia, obedecer las leyes,
guardar el debido respeto a las autoridades y prestar servicio militar y social de acuerdo a la ley. Entonces, si nos damos cuenta, acá pues el artículo 135 nos establece algunos deberes y derechos cívicos que nosotros como ciudadanos o como población tenemos. Entonces, este es un fundamento legal a las obligaciones que nosotros como ciudadanos y como sujetos pasivos debemos cumplir de acuerdo a la Constitución. Posteriormente vamos a definir este segundo párrafo que nos indica el sujeto pasivo es la persona individual o jurídica que tiene a su cargo el cumplimiento de la obligación tributaria en virtud de haber realizado el supuesto jurídico establecido en la norma. Este supuesto jurídico o este tributo o esta obligación tributaria la vamos a denominar o en derecho tributario se le va a conocer como hecho generador. Esta ya la vamos a definir y vamos a ver las características y los elementos que conforman a este hecho generador. Pregunto acá, esto ya lo desarrollamos, pero si hasta aquí hay alguna duda con estos elementos en cuanto al sujeto activo y el sujeto pasivo. Si no, vamos a continuar. Solo déjenme ver acá el chat. Alguien pregunta o escribe que no se dé la presentación, algunos confirman acá que sí, entonces creo que es problema del compañero que no tiene buen internet. Y el compañero Donald Urizar levantó la mano, por favor, compañero. Buenas noches, licenciado. Solo una consulta. Todo el material que usted nos está dando es sujeto a evaluación el próximo sábado, entiendo, ¿no? Sí, yo No sé, al finalizar el curso voy a dar información al respecto, pero de momento sí, para el examen del sábado vamos a desarrollar las 5 presentaciones que son las correspondientes del día lunes al jueves, la del día sábado y posiblemente de esta semana vamos a abarcar de seguro la del lunes y martes, miércoles y la del jueves aún está en veremos si la incluimos o no. Entonces, de momento con seguridad vamos a tener objeto de evaluación para este parcial el contenido de la presentación hasta el día miércoles de esta clase y pues yo les confirmo si la del día jueves también va a ser objeto de evaluación. Ok, licenciado. Y el otro tema, le quería consultar esto a título personal. ¿Dónde podría yo conseguir un libro o una biografía donde se aborde el tema de lo que usted nos está dando? Porque le soy sincero, la clase del semestre salí muy mal, ¿va? Por el hecho de que casi no le entendía a la persona que me dio clase, entonces necesito reforzar esa parte y, y estoy buscando contenido porque he tratado la manera de buscarlo, pero me he ido guiando por las copias que usted nos manda. Entonces quisiera ver si es posible encontrar algún libro o de dónde usted está sacando la información que nos está compartiendo. Si gusta, escríbame al finalizar la clase, le voy a pasar un pequeño documento que tengo yo ahí que prácticamente esta información se ha sacado del libro de Derecho Financiero de la licenciada Gladys Monterroso y si se dan cuenta, pues mucho del contenido de acá está fundamentado en el Código Tributario y la ley como tal. También eso les iba a comentar que para ese día, pues sí pueden sacar sus leyes, entiéndase Código Tributario, Constitución Política, la ley del organismo judicial, material o otro tipo de documentos si no se va a poder, entonces en algún momento sí se pueden fundamentar y encontrar sus definiciones en cuanto a los principios de estas leyes y estas leyes como tal, entonces sí las van a poder sacar, pero si gusta yo le comparto el nombre del libro posteriormente y pues que ya tengan en cuenta que van a poder sacar sus leyes, entonces, pero si gusta para avanzar con la clase vamos a continuar y yo al final voy a aclarar dudas. Vamos a continuar entonces con la siguiente presentación. Vamos a dar una definición entonces de los elementos de la relación jurídica tributaria como tal y pues acá hay una definición doctrinal que es la Ley General de Tributación Española. Eso pues no aplica para Guatemala, pero me llamó la atención para poder tener una definición acá. Entonces, acá se define que es el sujeto pasivo de la persona natural o jurídica que según la ley resulta obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea como contribuyente o como sustituto del mismo.
Por lo general, el sujeto pasivo del tributo es el sujeto que ha dado nacimiento a la obligación, pero en ciertos casos particulares, la ley tributaria atribuye la condición de sujeto pasivo obligado al pago de la prestación a una persona distinta del primero, y que por estas circunstancias se suma a este, actúan paralelamente o puede sustituirle íntegramente. Entonces, este párrafo está un poco confuso, entonces para el efecto y para que quede un poco más claro, yo les coloqué acá un ejemplo de esto, entonces vamos a leer el ejemplo y luego vemos si hay alguna duda. Entonces, acá establezco que se puede hablar de una sustitución del sujeto pasivo en los casos en que un tercero sustituye totalmente al contribuyente pagador real del tributo. Tal es el caso de cuando se paga la retención del impuesto sobre la renta efectuadas por el patrono a los asalariados, dado que es únicamente el patrono que por lo general se relaciona con la administración tributaria, cumpliendo con las obligaciones formales y el pago del trabajador asalariado. ¿Qué quiere decir este ejemplo o la definición de esta parte en donde la ley le atribuye a la condición de sujeto pasivo obligando al pago de prestación a personas distintas del primero, que una tercera persona va a ser la responsable o la obligada de cumplir con ese tributo, con esa obligación que a título personal nos correspondería a nosotros como población? Entonces acá yo les ponía este ejemplo que es el más común, que en algunas instituciones, tanto del sector público o privado, el patrón o la empresa o la institución todos los meses o anualmente hace un descuento totalitario o unificado del ISR, para que nosotros como trabajadores no lo tengamos que pagar a la SAT, y él como patrono se encarga de pagar ese tributo que es nuestra obligación, pero en nombre de nosotros, y él como patrono es el que se encarga de satisfacer este impuesto, este tributo, ante la Superintendencia de Administración Tributaria. Entonces, este es un ejemplo de cuando un tercero sustituye totalmente al contribuyente el pago real del tributo. Entonces, no sé si queda clara esta parte, compañeros. Bueno, vamos a continuar entonces si no hay dudas. La compañera Denise levantó la mano, por favor. Perdón, licenciado, ¿se me activó? Perfecto, no hay problema. Y por ahí veo yo en el chat que el compañero Armando Eguleterio menciona que en el programa del curso, esto creo que se refiere a la consulta del compañero Donald Urizar, que ahí está la biografía de los textos o las leyes que podemos citar. Entonces yo tengo por ahí el programa, que el curso está basado en ese programa. Entonces se los voy a subir también para que lo puedan tener como referencia, y pues ahí pueden ir ustedes viendo también el orden de las presentaciones que va conforme a ese programa de estudio de la facultad. Vamos a continuar entonces. Bueno, acá vamos a ver ya como tal algunas características más puntuales. Entonces, acá tenemos un fundamento del Código Tributario que establece la figura de responsable como la persona obligada por cuenta ajena que, sin tener carácter de contribuyente, debe por disposición de la ley cumplir con las obligaciones del Código. Este tema o esta presentación va de la mano con el tema de que un tercero va a sustituir totalmente al contribuyente pagador. Entonces, esto pues tiene un fundamento en el artículo 22 del Código Tributario. Si gustan, denme un momento para que yo lo ponga acá en pantalla para los que no lo tienen acá a la mano. Y acá tenemos el artículo 22, el cual nos define o nos establece las situaciones especiales, y nos establece lo siguiente. Cuando ocurra el hecho generador, esta palabra marquémosla y tengámosla ahí importante, que esta va a venir en el examen, y más adelante, no sé si en la clase de hoy nos va a dar tiempo, mañana lo vamos a desarrollar. Entonces, este hecho generador es bien importante que tengamos claridad de qué es. Entonces, cuando ocurra el hecho generador en las situaciones que adelante se enumeren, serán responsables del cumplimiento de las obligaciones tributarias, formales y materiales, los sujetos que en cada caso se indican. Y acá pues establecemos algunas situaciones y cuáles van a ser los responsables de cada una de estas. Entonces, en el caso de los fideicomisos, el responsable va a ser el fiduciario.
En el caso de el contrato de participación, pues va a ser responsable el gestor, ya sea una persona individual o una persona jurídica, en cuyo caso responsable será el representante legal de la misma. Esto es importante. En la copropiedad van a ser responsables los copropietarios, en una sociedad hecho van a ser responsables los socios, en las sociedades irregulares van a ser responsables igualmente los socios, y en las sucesiones indivisas van a ser responsables ya sea el albacea, el administrador o los herederos. Entonces, si nos damos cuenta, pues esa definición que nos establece el artículo 22 del Código Tributario, pues está prácticamente plasmada en este cuadrito. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Cuadrito como tal o este artículo 22 no va a ser objeto de examen, pero es muy puntual que ustedes lo manejen. Luego vamos a tener siempre con relación a esto que se señala como responsables con respecto a los anteriores propietarios, los donatarios y los legatarios, señalando como responsables de sus antecesores a los nuevos adquirientes de bienes, derechos, patrimonios, empresas y a las que se adquieran por fusión, transformación o absorción. Este párrafo pues se refiere al tema de cuando se han dado algún tipo de compraventas, ventas de acciones, traslado de dominio de sociedades o algún bien. Entonces se está estableciendo de que pues van a ser de alguna forma responsables los anteriores propietarios, y pues en algún momento se va a quedar señalado como responsables de sus antecesores, es decir, que va a reemplazar a los propietarios anteriores, los nuevos adquirientes de los bienes. Un ejemplo de esto es cuando nosotros compramos un vehículo. Al momento de que hacemos un traspaso del vehículo, pues ante la SAT ya no es el propietario anterior, sino que nosotros como compradores los obligados de pagar ese impuesto de circulación de vehículo anual. En el caso de una compraventa de un bien inmueble, pues al momento de que se hace esta compraventa y se hace registro respectivo en el Registro General de la Propiedad, los obligados o el obligado sería el comprador a favor de quien se está realizando la compraventa. Entonces, este es el que debe satisfacer los impuestos y por lo consiguiente el UCI que corresponda con relación al valor de la propiedad. Estos son algunos ejemplos que les puedo dar en cuanto al reemplazo de las obligaciones por parte del sujeto pasivo, y para el efecto pues vamos a tener una conclusión como tal. Esta conclusión establece que el sujeto pasivo de la obligación jurídico-tributaria por excelencia es el contribuyente, que se define como el sujeto pasivo sui generis de dicha obligación, ya que ha realizado el hecho generador del tributo. Si se dan cuenta de esta palabrita hecho generador, a partir de este momento, en algunas clases anteriores ya las mencionamos, pero ahorita le vamos a poner un poco más de importancia porque pues vamos a entender a qué se refiere esto o cuál es el sentido de mencionar el hecho generador. Hasta acá tenemos alguna duda con el tema de los sujetos activos y pasivos y en qué momento pues se va a trasladar esa obligación o responsabilidad a un tercero, o se va a cambiar el dominio de quién es el obligado en cuanto a el pago y la satisfacción de un impuesto o tributos, compañeros. Bueno, si todo está claro, vamos a continuar a la siguiente presentación. Por ahí la compañera Mercedes Judith levantó la mano. Por favor, compañera. Buenas noches, licenciado. Disculpe, no sé, no me queda muy claro a qué se refiere con agentes de retención y agentes de percepción. Ese es un tema que por eso no los hemos desarrollado. Acá están los sujetos pasivos de la obligación tributaria, que es lo que ahorita vamos a empezar a desarrollar. Entonces aquí los enlisté de manera muy general, y ahorita en la siguiente presentación pues ya empezamos nosotros a definir y a colocar ejemplos de cada uno de estos para que ustedes los puedan entender y que puedan tener un concepto y una idea de a qué se refiere cada uno de estos. Entonces ahorita lo vamos a seguir desarrollando en la presentación que continúa. Entonces, en ese sentido, vemos acá cuáles son los sujetos de la obligación jurídico-tributaria. Tenemos como número 1 a los deudores, el número 2 a los agentes de retención, el número 3 a los agentes de percepción y como número 4 a los responsables. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos y definiéndolos. Y para ese efecto, pues acá tenemos el número 1 que hace referencia a los deudores. Y estos deudores son los responsables directos del pago de la obligación tributaria,
realizan el pago de la misma por ser los propietarios de la manifestación de la riqueza que grava el impuesto. Entonces acá yo les coloco un ejemplo de a qué se refiere este párrafo de deudores, y en este ejemplo pues yo cito a los contribuyentes de los impuestos directos como el impuesto sobre la renta, el impuesto único sobre inmuebles y el impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolo. Entonces, por ejemplo, el impuesto sobre inmuebles lo va a satisfacer cada propietario o dueño de un bien inmueble. El impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos, este lo va a satisfacer la persona que está requiriendo los servicios de un notario y que son de aquellos hechos generadores de un impuesto o un tributo. Entonces, si nos damos cuenta, en este momento el contribuyente se vuelve deudor porque en el caso de el ejemplo que yo les ponía del impuesto sobre la renta, pues es una persona el obligado, pero lo puede hacer este en nombre propio, o puede venir una persona que lo reemplace como el patrono, que se encargue de descontar mensualmente o anualmente este porcentaje del ISR en relación al salario que perciben, y se va a encargar de cumplir esta obligación, si bien lo puede pagar él como deudor. Luego tenemos el impuesto único sobre la renta y este impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial de protocolos, que al final es el notario quien está satisfaciendo ese impuesto o pagando estos timbres. Sin embargo, al momento de que el notario pues cobra sus servicios profesionales y sus honorarios, en ese momento pues ya está incluyendo pues el cobro de estos timbres o de estas especies fiscales. Por ahí alguien tiene su micrófono encendido. Creo que se activó, ya lo apagué por ahí. Entonces, este prácticamente es la definición y un ejemplo de los deudores. No sé si estamos claros hasta acá. Bueno, vamos a continuar entonces al siguiente. Y este hace referencia a los agentes de retención. Entonces, acá pues ya desarrollamos la duda de la compañera. Entonces, en ese sentido, los agentes de retención son los responsables de retener al sujeto pasivo el impuesto a realizar el pago del mismo. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Acá es, por ejemplo, los patrones cuando retienen a los asalariados el impuesto sobre la renta del pago del sueldo o salario que les hacen mensualmente. En este caso, al pago total del sueldo le retienen el impuesto, o en las facturas especiales cuando el comprador del bien al momento de hacer el pago retiene del vendedor el impuesto. Entonces, acá nos damos cuenta que se hace una retención o un descuento, digamos, al salario o al sueldo que una persona va a recibir líquidamente todos los meses, en virtud de que esa retención es este pequeño descuento que el patrón o la institución o la empresa, depende si es una institución pública o privada, va a hacer de forma, pues puede ser mensual, semestral o anual. Entonces, esta retención o este pequeño descuento que hace mensual, semestral o anualmente a cada uno de los trabajadores, es a lo que se refiere estos agentes de retención, que estos van a retener pues ese pago, ese tributo, para que en nombre del empleado, en este caso, ellos hagan ese pago total de todos los empleados ante la Superintendencia de Administración Tributaria. Entonces, a esto se refiere en cuanto a los agentes de retención. No sé si queda clara la definición y los ejemplos, compañeros. Sí, licenciado, muy claro, gracias. Perfecto, vamos a continuar entonces con la siguiente, que sería la número 3, y serían los agentes de percepción. Entonces, en relación a los agentes de percepción, vamos a definir lo siguiente. Son responsables de percibir del que le realiza el pago del impuesto. Entonces, si nos damos cuenta acá, es retención, es quien está reteniendo, está de alguna manera descontando y guardando temporalmente ese descuento, si lo queremos ver así, para posteriormente hacer el pago de este tributo o este impuesto o esta obligación. Y los agentes de percepción, entonces, son los responsables de percibir del que se realiza el pago del impuesto. Entonces, acá tenemos, para entender un poquito más, el ejemplo de estos agentes de percepción. Y entonces, acá definimos que todos los agentes de percepción del impuesto al valor agregado, desde el momento que calculan el precio de un servicio o de un bien, tienen que adicionar al mismo el impuesto como un valor agregado a la cantidad que en realidad van a recibir. Por lo que, al igual que los agentes de retención,
el impuesto no los pagan los agentes, sino que los auxiliares de la administración tributaria, que sirven como un vínculo entre el Estado y las personas que en realidad pagan el impuesto. El típico agente de percepción es el sujeto pasivo del impuesto al valor agregado. Entonces, cuando nos referimos a estos agentes de percepción, acá en el ejemplo pues se hace referencia a estas empresas que pues están vendiendo un bien o un servicio. Entonces, al momento de que estos facturan, pues al servicio, al bien que ellos están vendiendo, valga la redundancia, adicionalmente al porcentaje de ganancia que ellos pues obviamente tienen que sumarle al valor final, que recordemos que en derecho mercantil pues todo negocio, todos servicios con ánimo de lucro, entonces va a haber un costo y a este se le aumenta el porcentaje de ganancia. Y adicionalmente a ese costo final que es ya con la ganancia, le vamos a sumar el 12% que es lo correspondiente al IVA. Entonces, cuando una empresa o una persona que ofrece un servicio nos factura, prácticamente nos está cobrando el IVA, sin embargo, no se lo queda, lo está reteniendo temporalmente y posteriormente hace el pago de esa obligación a la Superintendencia de Administración Tributaria. Es decir, ellos no se quedan con el IVA, sino que de alguna manera se lo están cobrando al consumidor final, lo están guardando, y cuando ellos pues ya reportan sus ventas a la SAT, en ese momento pues pasan el reporte o el informe y de una vez pagan el porcentaje correspondiente al impuesto al valor agregado, que sería el IVA. Un ejemplo de cuando no hay agentes de percepción es, por ejemplo, cuando una empresa le vende algún tipo de bien o servicio a una institución estatal. El Estado, por estar exento de impuestos, pues no paga IVA. Sin embargo, para que los agentes de percepción, en este caso, que sería una empresa o sería la persona que está prestando un servicio, si fuese el caso, va a presentar su factura. Sin embargo, esta no va a pagar a la Superintendencia de Administración Tributaria, que sería la SAT, IVA. Y cómo esta persona va a estar exenta o va a omitir este pago de IVA. Entonces, la SAT nos da un documento que se tiene que generar a la persona que nos está proveyendo el servicio por parte del Estado. Entonces, hagamos un ejemplo, que una persona le va a vender, ¿qué les digo yo?, 100 escritorios a la Universidad de San Carlos de Guatemala. La Universidad de San Carlos, por ser la única universidad estatal y ser funcional con fondos del Estado, está exenta de impuestos. Entonces, al momento de que la empresa le entrega los bienes o servicios, obviamente le emite una factura, pero la Universidad de San Carlos, en este caso que es el ejemplo, le tiene que emitir al vendedor un documento que la SAT habilita, que se llama exención de IVA. Entonces, sobre el monto total de la factura, se consigna el número de la factura, el número de serie, el registro. Ahora que son facturas electrónicas, se establecen los datos del proveedor, es decir, el NIT de la empresa o de la persona que está proveyendo el servicio, el monto total de la factura, y a ese monto total se le hace la división del 1.12, que es lo que corresponde al 12% de IVA, y ahí aparece el monto de exención. Entonces, al momento que se presenta esta factura ante la SAT para pagar ese impuesto, se adjunta esta exención y ahí pues se omite este pago de impuesto. Entonces ya nos está reteniendo ese tipo de circunstancias o de impuestos. Entonces, eso déjenme ver. La compañera Jennifer Carolina levanta la mano. Adelante, compañera. Buenas noches, licenciado. En este caso es el que se aplicaría, por ejemplo, a los que están en las embajadas, que son exonerados de este impuesto. Así es. Recordemos que, bueno, si nos referimos a embajadas extranjeras que operan en Guatemala, como prácticamente recordemos que en el espacio físico geográfico, digamos una embajada, en el caso de la de Estados Unidos, ese territorio o ese edificio donde está físicamente una embajada, pues no es territorio guatemalteco, sino que sería territorio estadounidense por ser una embajada. Entonces, si bien hay personas, digamos, nacionales o guatemaltecas trabajando ahí, pues acá no se aplica porque ellos prácticamente están contratados directamente para el gobierno de Estados Unidos. Caso contrario, los embajadores de Guatemala en otros países, que esos sí están directamente contratados para el Estado, para los consulados y para el Ministerio de Relaciones
internacionales. Entonces, pero sí, aquí podría aplicarse ese ejemplo. Y por ahí solo déjenme ver quién paga, dice, licenciado, buenas noches, ¿quién paga al final el impuesto que no se percibe la exención del IVA? En el caso de la duda de la licenciada Leslie Roldán, no lo paga nadie porque al momento de que es una institución del Estado, pues no está generando un impuesto. Por eso se presenta este documento que se llama exención del IVA. Déjenme ver si les puedo encontrar en internet un ejemplo de esto. Permítanme un momentito. Quiero ver. Quiero ver. Déjenme ver. Fíjense que sí, pero no me deja descargarlo. Entonces, lo que voy a hacer, les voy a buscar. Yo tengo por ahí unos ejemplos y se los voy a trasladar para que ustedes puedan tener una idea más clara de esto. Y en el caso de las personas particulares que no son entes estatales, si se refiere a quién paga este impuesto, entonces prácticamente lo paga el consumidor final. Digamos, vengo yo y le compro a Semaco. Al momento de que ellos me emiten una factura, yo estoy pagando el producto y estoy pagando lo que corresponde al 12% de esa factura, pero Semaco mensualmente o trimestralmente, depende del régimen tributario al que pertenezcan, va a pagar el 12% a la SAT sobre esas facturas. Entonces prácticamente nosotros como consumidores finales somos los que estamos absorbiendo o estamos pagando ese impuesto. Por ahí me pregunta la compañera Denise si al momento de la declaración de esas facturas no afecta, es decir, en la declaración anual se ingresan de forma normal o hay que hacer algún tipo de documento. Solo una pregunta acá, compañera Denise, acá no sé si se refiere a un ejemplo normal de una persona particular al momento de pagar el IVA o si siempre nos referimos a este ejemplo de una venta al Estado del cual está exenta de impuestos, para poder responder. Siempre el Estado. Bueno, en este caso, nosotros sí reportamos anualmente, semestralmente, trimestralmente o mensualmente, porque obviamente nosotros presentamos las facturas, en este caso, como ya están en línea, que son facturas electrónicas o las famosas FEL, pues allá aparecen automáticamente. Sin embargo, al momento de que se genera esta exención del IVA, como el Estado o la empresa o la institución estatal que está emitiendo esa exención del IVA, de igual manera lo genera desde la página oficial de la SAT, que es desde la misma página donde se factura. Al momento de registrar y vincular esa factura con el NIT del Estado o de la institución, automáticamente les genera o les llega un reporte a la SAT de que la factura con número de serie tal y número tal va a estar exenta de ese pago o ese impuesto por ser una venta a favor del Estado. Entonces, al ser exento, pues va a aparecer dentro del listado o el registro que tiene la SAT y va a aparecer ahí, pero el pago que va a tener esa factura va a aparecer al cero por estar exenta. Entonces, no sé si con eso le resuelvo la duda, compañera. Por ahí me pregunta el compañero Santiago Jesús Banes, dice, disculpe, o sea que si son exonerados, quiere decir que si el precio es de 1,000, se descuenta el 12%, ¿cómo sería? Sí, digamos la fórmula, quiero ver si les puedo compartir mi calculadora, un momentito. Vamos a ver. Voy a dejar de presentar un poquito para ver si les puedo compartir la calculadora. Y vamos a hacer el ejemplo de el compañero acá. No sé si pueden visualizar mi calculadora. Sí. Perfecto, entonces, por ejemplo, acá el compañero nos pone el ejemplo o el caso de que el precio fueran 1,000 quetzales. Entonces, supongamos que la factura o la venta o el servicio, el valor es de 1,000 quetzales. Entonces, para poder establecer cuánto es el IVA, vamos a dividir la cantidad por el 1.12
y nos va a dar el monto sin IVA. Entonces, si le quitamos a 1,000 quetzales el 12% que es el IVA, nos va a dar 892.85. Entonces, prácticamente ese es el valor que percibe la empresa o la persona que está proveyendo un servicio. Y si a esto le restamos 1,000 quetzales, que serían 107.14 quetzales, es lo que corresponde al impuesto del 12%. Entonces, prácticamente estos 107 quetzales con 14 centavos es el valor o el porcentaje de IVA del 12% de esa cantidad que la empresa o la persona, el profesional que está prestando un servicio debe pagarle a la SAT. Entonces, prácticamente así es como se hace esta operación. El monto final dividido 1.12 y que quiero ver si todavía me recuerdo de la otra fórmula, que era el 1,000 dividido 1.12 y nos da el IVA por el 100. Y no, hay otra fórmula, se la voy a pasar que ahorita no la tengo en mente. Entonces, esa sería prácticamente la fórmula. Por ahí la compañera Leslie Roldán levantó la mano. Por favor, compañera. Clic. Entonces, quiero comprender la factura, por ejemplo, de los escritorios, el emisor se la da a la USAC por 1,000 quetzales y la USAC le hace una exención de IVA por 107.14. ¿Es así? Es correcto, entonces esos 107 quetzales, digamos que sería el equivalente al IVA, no lo va a pagar pues ni la universidad ni la persona, porque ahí ese documento pues está estableciendo o está haciendo constar que está exento. Entonces prácticamente a nadie lo está pagando. La persona pues sí va a presentar su factura a la SAT, pero en el valor del impuesto, del porcentaje que tiene que pagar, le va a aparecer a 0 y en lugar de que le aparezca pues ahí el monto, le va a aparecer un mensajito que dice que está exento de IVA. Entonces le va a aparecer ahí la palabra exención. Entonces ahí se entiende que no paga ningún tipo de impuesto. Entonces déjenme un momentito, quiero ver si creo yo que tengo por acá algún ejemplo. Es decir, que el emisor siempre va a poner la factura tal y como los precios que él esté dando. No les va a hacer, por ejemplo, la va a girar por 892.85. No, él va a poner los 1,000 netos. Exacto, déjenme ver si, gracias. Pues sí, les puedo demostrar yo acá un ejemplo de una exención. Vamos a ver. Permítanme, quiero ver si puedo ingresar a mi usuario de Guatecompras, que por ahí tengo un par de ejemplos que he subido por ahí y les menciono. Denme un momentito. Vamos a ver. Dame un momentito que la plataforma de Guatecompras es un poco lenta. Vamos a ver, solo quiero ver mi historial de alguna publicación que tenga por acá. Por acá creo que ya les encontré un ejemplo.
Entonces, solo les voy a compartir acá. No sé si pueden ver mi presentación o mi pantalla de Guatecompras. Sí, Lick. Bueno, déjenme, ahorita les muestro un ejemplo de esto. Quiero ver una publicación que tenga yo por acá. A ver. Guatecompras, vamos a buscar por MPG. Si se dan cuenta, esta es una publicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El vendedor o la distribuidora es distribuidora La Ferre. Y acá pues van a aparecer los documentos. Si se dan cuenta, yo lo subí el 26 de abril. Y si nos damos cuenta, acá está la cotización. Y no, creo que aquí no hay exención del IVA. Permítanme ver. Es que esta es una orden de compra porque está subiendo de los 10,000 quetzales. Vamos a ver con esta otra. Vamos a ver. Aquí tenemos otro ejemplo, siempre en la Universidad de San Carlos. ¿Alguien tiene su micrófono? Ya, gracias. Entonces, vamos a ver, es una empresa, un proveedor que está a nombre de Hernández Gabriel David. Este es el NID de la empresa. Este es un diagnóstico, reparación y mantenimiento de un proyector. Y acá en el historial, vamos a ver, está pues el cheque que se emite por parte de la Universidad de San Carlos. Si nos damos cuenta aquí, en les voy a explicar, se hace la solicitud de compra y acá está prácticamente la cotización. Esta es una factura. Si nos damos cuenta, la factura, voy a ver si lo puedo acercar. La factura está por un costo total de 2,975. Acá la cotización está por 2,975 y nos indica que el precio incluye IVA. Entonces estos 2,975 son con IVA. Si se dan cuenta, la factura sale por el total, incluyendo el IVA, por 2,975 quetzales, como lo pueden ver. Y entonces aquí, pues si nos damos cuenta, esta es la factura con un número de serie, con una fecha, y esta es la exención del IVA que presenta, en este caso, la está emitiendo la Universidad de San Carlos. Este es el NIT con relación al número de factura y serie de esta empresa, que es a favor de la persona que nos está facturando, que es David Hernández Gabriel. Nos damos cuenta que el que factura es David Hernández Gabriel. Entonces, a favor de esto, si nos damos cuenta de la misma descripción, el valor total es 2,975. Acá en chiquitito nos indica que el impuesto de ese valor es 318.75, que es el IVA. Entonces, acá prácticamente, si se dan cuenta, acá están los datos de la factura y acá nos hace la observación que dice monto exento. Entonces, lo que se va a pagar de IVA, si no fuera una institución del Estado, son 318.75. Entonces, al ser una institución del Estado que emite esta exención del IVA, ya queda vinculado en la SAT y ni la Universidad de San Carlos, en este caso, ni el proveedor o el vendedor va a pagar estos 318.75. Entonces, si nosotros venimos y déjenme ver si les puedo compartir otra vez mi calculadora. Quiero ver. El monto total son 2,975, como está ahí. Y si venimos y el monto era 2,975, no sé si pueden visualizar mi calculadora. Son 2,975 menos o dividido el 1.12, que es el IVA. El valor que nos da son 2,656.25. Entonces, ya es el costo sin el IVA, que prácticamente este costo lo que tendría que pagar la institución del Estado, en este caso la Universidad de San Carlos, que son 2,656. Entonces, para que vean que no es mentira lo que yo les estoy diciendo, venimos acá vamos a ver, voy a compartir la pantalla nuevamente, a este ejemplo que teníamos en pantalla, y hasta arriba pues aparecía el cheque,
Pues acá nos damos cuenta que pues ya se emite el cheque por un valor de 2.656.25, que es el valor del producto sin IVA. Entonces prácticamente acá nosotros como institución del Estado pagamos el total por ese valor. Entonces prácticamente ese es un proceso de cuando no se hace la exención del IVA, que está el cheque, se debe adjuntar en la solicitud de compra, que de hecho pues esta creo que yo la generé en la Universidad de San Carlos. Acá están mis datos. Pues se adjunta la factura, se adjunta la cotización, exención del IVA, y así es como es un proceso de una venta ante el Estado, una compraventa en donde no se paga el impuesto. Entonces, la compañera Jennifer Carolina levanta la mano, por favor, compañera. Buenas noches, licenciado. En este caso es de baja cuantía la compra. Sí, en el caso de 10,000 quetzales a 25,000, pues ya lo hacemos por orden directa, no se hace un proceso de licitación o cotización. Arriba de 25,001 quetzal, pues ya se hace la famosa subasta inversa, pero prácticamente el objeto es el mismo. La única diferencia es que arriba de 10,000 quetzales, pues ya se tienen que subir primero todos los documentos antes de hacer la compra, incluyendo la orden de compra que realice la institución, y pues al finalizar, pues de igual manera se emite pues la exención del IVA, la factura, el comprobante del pago, y aquí se tiene que adjuntar una acta de negociación por los bienes o los servicios entre la institución estatal pública, en este caso sería la Universidad de San Carlos, y pues donde se están aceptando pues esos términos y condiciones, y prácticamente eso sería la diferencia en cuanto a pues una baja cuantía. Y pues arriba de 10,000 quetzales que hace una orden de compra, siempre en compra directa, y pues luego pues ya nos pasamos a procesos de licitación y subastas inversas. Entonces esa sería la respuesta a su pregunta, compañera. No, es que quería hacer el comentario de que, por ejemplo, estuve viendo yo, por ejemplo, una documentación de un proceso de cotización y estaban mencionando ahí en la revisión de que es, por ejemplo, el contrato y todo eso, y de que ya van los impuestos incluidos. Por eso le comentaba, ¿todas las entidades del Estado están exentas del pago del impuesto del IVA o solo son algunas? No, todas las instituciones están exentas a pago de impuestos. Lo que sucede es que al momento de que se hace un acta de negociación, recordemos que como la factura se emite por el total del monto con IVA, entonces en el acta de negociación o en el contrato se establece que los costos son con IVA, porque la empresa o la persona que está brindando este servicio al finalizar, o sea, al entregar los bienes o el producto final, que puede ser un informe, va a emitir su factura con el monto del IVA incluido. Entonces cuando ya emite la factura, hasta en ese momento se hace la exención del IVA, pero para fines de Guatecompras y de la documentación se tiene que hacer constar en el contrato de que el precio incluye IVA. No sé si se recuerda que yo en la cotización del ejemplo que les acabo de proyectar, ahí se indica que los precios incluyen IVA. Entonces se hace todo el proceso con el costo normal, y hasta el momento que ya se emite la factura y se va a realizar el pago, en ese momento se hace la exención o el descuento del IVA. Entonces no sé si ahí estamos claros, compañera. Ahora sí, licenciado, muchísimas gracias. Perfecto. Y la compañera Leslie Roldán también nos levantó la mano. ¿Hay algún artículo que establezca quiénes son los que están en exenciones de IVA? ¿Quiénes son las personas? Fíjese que está en la Constitución, pero solo hace una referencia así como a los órganos centralizados, descentralizados o que administran fondos públicos. Creo yo, si no estoy mal, que está en la Ley de Contrataciones del Estado todos los sujetos que están exentos de IVA. Si gustan, ahorita no tengo el fundamento, pero sí lo hay. Yo me comprometo al día de mañana a averiguárselos para poder tenerlo y poder fundamentar esta parte, pero en la Ley de Contrataciones del Estado ya está definido, incluso ya están establecidos todos los procesos de Guatecompras, cuándo se va a hacer una baja cuantía, cuándo es una orden de compra, cuándo es un proceso de licitación y cotización, cuándo es una subasta inversa. Entonces prácticamente esto es más derecho
mercantil, pero para fines de que ustedes entiendan, pues les estoy dando ahí un par de ejemplos con casos reales para que ustedes tal vez al momento de leerlo, pues no es lo mismo a ver ya algo más físico, entonces por lo menos ya tienen la idea y si bien no se aprenden una definición, pues ya al momento de entenderlo, pues ustedes lo pueden definir de alguna manera. Entonces, eso sería. Gracias, Lick. Con gusto. Y el compañero Donald Urizar también tiene la mano levantada, por favor. Gracias, licenciado. Buenas noches. En el caso de esta ley de extensiones, ¿se recuerda usted? Yo no sé si todavía está vigente, pero fue una que generó muchísimo problema, que es la extensión a la ley de maquilas, que el Estado le había otorgado 15 años para que ellos pudieran generar empleo, a cambio les exoneraba de todos los impuestos. Ese es uno, y el problema surgió porque muchísimas empresas se estaban afiliando a esa figura, entonces se estaba generando mucho problema porque incluso hubo un momento en el que habían algunas mineras que se estaban incluyendo dentro de ellas y generó mucho problema. Lo que yo entiendo de las extensiones, también están las iglesias, las universidades y los colegios, que ha sido un debate principalmente con las iglesias, ¿verdad? Que ha servido muchas veces para otras cosas. Entonces, se ha puesto en la agenda, pero por la cantidad de dinero que mueven ellos. Así es. Sí, como usted menciona, en este caso, pues las mineras, las maquilas, los entes educativos, pues en teoría, pues las instituciones religiosas también están exentas de impuestos porque al final, pues se busca como un bienestar común y un bienestar a la población. No estoy seguro, pero creo que habían sacado una normativa, una ley, un reglamento que pues ya establecía que las iglesias iban a pagar algún tipo de tributo, pero realmente les mentiría si les digo que está vigente. Pero un ejemplo que les puedo poner claro de las circunstancias de un ente nuevo estatal, que prácticamente sería un ente privado, pero que está exenta de impuestos, son todos los laboratorios farmacéuticos que se dedican a la producción de medicamento genérico. Estos medicamentos genéricos están exentos de impuestos, entonces voy a ver si para el día de mañana les puedo conseguir una factura y se las escaneo para hacerle referencia a que están pues los productos sujetos a medicinales sujetos al pago de impuestos, pero en este caso los que son producidos acá en Guatemala y son de una marca genérica, digamos, o por un laboratorio que los hace de uso genérico, entonces están exentos de impuestos. Este es otro ejemplo de entes o instituciones o personas jurídicas que no son estatales, pero que también están exentas a este pago de impuestos. Entonces, con eso no sé si le aclaro la duda, compañero, o la ampliación que usted hizo en este caso de la intervención. Ahí estamos, claro, Lick, gracias, muy amable. Perfecto, y vamos a darle la palabra al compañero Norman, que tiene también levantada la mano. Buenas noches, Lick. Solo quería agregar un ejemplo de los digamos, sujetos privados que están exentos. Creo que también serían los colegios, ¿verdad, Lick? Sí, recordemos que como lo mencionó el compañero, pues hay entes educativos de que, pues por ser un fin supremo que es del Estado, garantizar la educación, pues también están exentos de impuesto en lo relativo a la educación como tal, porque recordemos que el tema de la educación también se ha vuelto un negocio. Entonces, si bien es cierto, digamos, la mensualidad de inscripción de un colegio, en el caso de un colegio privado, no va a satisfacer ningún impuesto. El tema de cuando ya tienen una librería o que ellos tienen su propia venta de uniformes o su propia editorial y venden sus propios libros, pues estos como tal ya no están exentos de impuestos, sino que única y exclusivamente el giro comercial, que sería la educación como tal. Ya los libros, uniformes, útiles y demás, pues estos sí están sujetos a impuestos. Solo en la esencia de la educación como tal es lo que no va a satisfacer un impuesto. Entonces, este sería otro ejemplo bien importante y bien puntual, que es en cuanto a la educación. Entonces, prácticamente ahí estaríamos. No sé si están de acuerdo en que nos quedemos un par de minutos más o terminamos de desarrollar el contenido el día de mañana, que nos faltan, creo que 3 presentaciones más. Entonces, ustedes mandan si nos quedamos unos 5 minutos más o continuamos mañana. Por ahí el compañero Luis Gustavo levantó la mano. Buenas noches, licenciado. Sí, compañero, cuéntenos.
En cuanto a, yo tengo una duda, licenciado, no me quedó claro, me confundí en cuanto a los sujetos o agentes de percepción y el contribuyente. Tengo duda en relación a que entonces, en cuanto al pago del IVA, en una compraventa de un vehículo, por ejemplo, un bien inmueble, en esta el que paga directamente el impuesto es el contribuyente, es decir, quien adquiere el bien. Sí, es el comprador. O sea, recordemos que en el caso de un bien inmueble se va a satisfacer el impuesto y se va a pagar el IVA. Si es una primera venta al 12% y si es segunda o subsiguiente venta va a ser el 3%. Pero prácticamente en este caso, digamos, el notario al vendedor le está cobrando al comprador el costo total más el IVA, y este sujeto, digamos, en el caso de una compraventa, el notario, que es el que interviene en el negocio jurídico, si bien el comprador está pagando el IVA, pero ese IVA o ese porcentaje del IVA el notario lo va a cobrar dentro de sus honorarios o dentro del costo de la compraventa, y va a hacer ese descuento del 12% a sus honorarios, y él como notario, que es el que está autorizando el instrumento público, lo va a satisfacer y va a presentar en este caso al Registro General de la Propiedad el comprobante que se satisfació el impuesto correspondiente al IVA. Entonces, al final van a ver, son estos agentes de percepción quienes lo perciben o que prácticamente lo reciben del comprador, y estos son como los intermediarios entre el comprador, digamos, si lo queremos ver así, ellos que están como reteniendo o guardando temporalmente este dinero para posteriormente hacer el pago de este impuesto a la SAT. Entonces, prácticamente así respondemos la pregunta, y por ahí el compañero Armando dice que se puede concluir que la diferencia radica cuando el agente de percepción es quien recibe el dinero del contribuyente y a ese dinero se le suma el importe del gravamen. Al contrario, el agente de retención es quien entrega el dinero al contribuyente o entra en contacto directo con ese dinero y los fondos se extraen del impuesto. Es decir, sí, prácticamente eso sería la conclusión como usted lo plantea, compañero. Entonces, por petición de los compañeros y porque nos extendimos un poquito con los ejemplos, vamos a dejar el día de hoy hasta acá la clase, y el día de mañana vamos a desarrollar las 3 presentaciones que nos quedaron pendientes y pues la presentación del día de mañana. Solo démosle la mano al compañero, creo que alguien levantó la mano y la bajó, no sé si hay dudas o alguna duda, compañeros. Bueno, si no las hay, aquí finalizamos la clase del día de hoy y nos vemos hasta mañana, compañeros. Feliz noche, y los que están en el tráfico, con cuidado, y espero que lleguen sin novedad a sus casas. Feliz noche, compañeros. Feliz noche, Lick. Feliz noche.